Hola, para el especial de abogados de la revista Dinero nos acompaña hoy el doctor Camilo Martínez, socio director de la firma DLA Piper Martínez Beltrán. Doctor Camilo, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, qué gusto acompañarte, muchas gracias por este espacio que nos abre. Doctor Camilo, estamos enfocándonos un poco en el análisis de este año en nuestro especial en los desafíos que tiene el sector legal. En su concepto, ¿cuáles son los principales retos que trae hoy el sector legal con todos estos cambios que vienen? Bueno, hay varios desafíos. Yo creo que en la experiencia que hemos tenido quienes ejercemos en la profesión del derecho, no nos habíamos enfrentado a una coyuntura como la que estamos viviendo, una coyuntura derivada de unos cambios políticos que no habíamos conocido en décadas y probablemente en la reciente historia de Colombia. Y eso ha tenido, por supuesto, un impacto en la normatividad que rige los negocios en el país. Hay cambios desde el punto de vista de la regulación en diferentes industrias, lo que nos ha llevado necesariamente a estar muy actualizados, a entender cuáles son las implicaciones que tienen esas decisiones que ha adoptado el gobierno nacional, esos proyectos de ley, cuáles son esas implicaciones que tiene frente a las diferentes industrias, cómo afecta eso las relaciones contractuales, los contratos, cómo afecta eso las relaciones que tienen las compañías también con el gobierno en concesiones y en cualquier otro tipo de relación en industrias reguladas. Y por supuesto, eso ha sido supremamente retador para quienes ejercemos la profesión, pero también ha sido un reto que se ha recibido de una manera muy positiva, porque no deja de ser interesante estar en una situación desde el punto de vista jurídico como la que estamos viendo, donde hay unos temas a considerar que desde el punto de vista del ejercicio son muy interesantes, poder acompañar a los clientes en esas dificultades, en esas inquietudes, en esos retos, en esas oportunidades que también surgen. Sin duda alguna nos ponen en una posición de privilegio porque los abogados nos hemos convertido en esta coyuntura en unos protagonistas, por así decirlo, y eso por supuesto pues no deja de ser algo positivo. Además de toda la transformación desde el punto de vista de normas, regulaciones y proyectos de ley, doctor Camilo, se nos vino también la desaceleración económica. ¿Cómo impacta al sector legal esa desaceleración después de 2 años de crecimientos históricos en la economía? Había una incertidumbre, creo que natural, en todas las industrias. En la industria de los servicios legales existía también esa incertidumbre de qué era lo que iba a pasar en el 2023, a partir de los anuncios que se habían realizado en el 2022. Lo cierto es que se había hecho un pronóstico bastante conservador, por no decir negativo, con respecto a la evolución de los servicios legales, pero hemos identificado o la experiencia de lo que ha sucedido en estos 3 primeros trimestres nos ha dejado unos resultados positivos. ¿En qué sentido? El primer semestre de 2023 fue un semestre en donde hubo mucha evaluación de lo que estaba sucediendo en el país por parte de los principales jugadores del mercado, identificando cómo estaba evolucionando el gobierno nacional, cómo estaba evolucionando la economía, cómo estaban evolucionando los diferentes indicadores de la economía, y el resultado de esa evaluación ha sido positivo. Con lo cual los diferentes jugadores, nuevamente de los diferentes mercados, los principales, ya digamos que han podido comprobar que Colombia es un país que goza de una estabilidad muy importante, de una seguridad jurídica muy importante, con lo cual esos proyectos que de alguna manera se habían visto suspendidos, no parados, pero sí suspendidos, que estaban como en vigilancia a lo largo del primer semestre de este año, pues se han reactivado. Y es grato decirlo, que esta desaceleración que hemos visto desde el punto de vista de la economía ha generado una serie de oportunidades. Los inversionistas están viendo esas oportunidades y nuevamente se ha visto que Colombia es un país solvente, es un país que goza de una estructura
consolidada, con lo cual ellos han avanzado en sus inversiones, han avanzado en sus negocios, y eso nos permite decir que desde el punto de vista de las implicaciones que ha tenido la desaceleración en la industria de los servicios legales, no se ha visto tan afectada. Vemos mucha actividad nuevamente en este último semestre, mucha actividad de negocios, mucha actividad de inversión, con lo cual esa desaceleración no la hemos visto en la industria de los servicios legales tan fuerte como sí se ha visto en otras industrias. Doctor Camilo, usted mencionaba el tema de las reformas y el impacto que va a tener, pues obviamente en todo el país, y esta discusión que se está dando. ¿Usted cree que esas reformas van a impactar, o esas discusiones jurídicas van a impactar de manera fuerte el sector legal, el sector de los servicios legales, y si lo hace, ¿de qué manera? Sin duda va a tener unas implicaciones desde el punto de vista de los servicios legales. Nuevamente, como lo decía, surgen oportunidades, y quienes estamos en esta labor tenemos que tener la capacidad de identificar esas oportunidades, de anticiparnos a esas oportunidades que surgen. Vemos que hay un interés importante por parte de nuestros clientes en diferentes sectores derivados de esas reformas que se han anunciado y que se están tramitando, algunas de ellas ya en el Congreso, y algunas que no requieren de pasar por el Congreso, sino que se trata de regulación derivada a partir de decretos. Entonces hay una serie de sectores en donde hemos visto intereses de los clientes y actividad en la economía que nos han llevado a mostrar nuestras capacidades y a fortalecernos en esas necesidades que tienen los clientes. Por ejemplo, para mencionar algunas, en el sector de la energía, sin duda alguna, hay un interés muy importante, sobre todo en las energías renovables, la energía no tradicional. Allí, digamos que creo que todas las firmas de abogados hemos identificado unas oportunidades muy importantes, nos hemos tenido que fortalecer. Hay muchas preguntas, hay muchas oportunidades, hay mucho interés, como ya lo mencionaba, en esa industria. Otra industria que ha generado unos espacios de discusión muy importantes es la que está relacionado con todo el tema del turismo. Se ha anunciado y recientemente con mucho más profundidad por parte del gobierno el interés que hay de que el turismo tenga una parte muy importante en cuanto a la generación de riqueza para el país, hasta el punto que se ha dicho que sustituya el petróleo. Pero entonces, desde el punto de vista del turismo, también hemos visto que hay mucha actividad desde el punto de vista de la inversión extranjera, inversión nacional, desarrollo de nuevos proyectos, y eso toca diferentes prácticas: inmobiliario, impuestos, contractual, fusiones y adquisiciones, en fin. Entonces ahí vemos también unas oportunidades muy grandes, y otras industrias que se han visto afectadas como consecuencia de proyectos que pueda estar pensando el gobierno, que lo que hacen es generar un espacio de incertidumbre, y en esos casos, como firmas de abogados, pues tenemos que poder también apoyar a nuestros clientes. Para mencionar algunas, del sector de la agricultura, en donde hay una serie de inquietudes que los clientes han recurrido a nosotros para poderlos ayudar en tratar de entender muy bien hacia dónde vamos. En el tema laboral también, con las reformas que ha presentado ya en dos oportunidades el gobierno, también hay muchas inquietudes de nuestros clientes en materia laboral. En materia de oil and gas, también hay una cantidad de inquietudes derivadas nuevamente de los anuncios que ha hecho el gobierno, que requieren que nosotros tengamos la capacidad de poderle contestar a nuestros clientes las inquietudes que surgen. Doctor Camilo, para algunos, con todas estas decisiones que se están tomando por parte del gobierno y los anuncios de las reformas y todas estas discusiones, ¿estaría en juego la seguridad jurídica del país? ¿Para ustedes así? Esa es una extraordinaria pregunta, y la tengo que contestar con la transparencia que me caracteriza. Y es que siempre que se hable de modificar el régimen legal existente, se genera inseguridad jurídica. Eso es un resultado natural de modificar lo que existe. Y para nadie es un secreto, y de hecho se transmite así por parte del gobierno, de que hay una intención de modificar lo que hoy en día existe, lo que ha existido por décadas
en Colombia desde el punto de vista de la regulación en diferentes industrias. Esa intención de modificar lo existente genera entonces una inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la inseguridad jurídica no es nada diferente a la incapacidad que tienen los ciudadanos de tomar sus decisiones con base en una regulación existente, sus decisiones hacia el futuro. En este momento, a partir de los anuncios del gobierno, sí hay una inseguridad en el sentido de que los actores de la economía tienen dificultades a la hora de tomar sus decisiones hacia el futuro porque no tienen claridad de qué es lo que va a existir en el futuro cercano, mediano y a largo plazo en cuanto a la regulación. Y eso adicionalmente también toca un aspecto que no es menor, y es que en la medida en que se cambia la regulación vigente de una manera muy agresiva, donde se busca una transformación de la regulación vigente, lo que sucede es que desde el punto de vista de las decisiones judiciales, que la conocemos como la jurisprudencia, eso genera una tradición, eso genera una seguridad a lo largo del tiempo, producto de decisiones judiciales donde los actores de la economía y los abogados podemos de alguna manera entender cuáles son las decisiones que se van a tomar en el futuro cuando hay algún tipo de controversia. Podemos nosotros de alguna manera anticipar cómo se van a decidir las controversias. Cuando hay modificaciones al régimen legal, obviamente hay un resultado natural, y es que no vamos a tener claridad de cómo se van a decidir por parte de los jueces esas controversias que surjan debido a que se trata de una nueva regulación. Entonces, hay inseguridad desde el punto de vista de la formulación de las decisiones de negocio hacia el futuro, por una parte, y esto no solamente para temas de negocios, es en realidad para todos los aspectos que rodean a la vida de un ciudadano. Y segundo, con respecto a cómo se van a decidir las controversias por parte de los jueces en la medida en que habría una nueva regulación. Entonces, sí hay una inseguridad jurídica, correcto. Quisiera mirar un poco la operación de las firmas de abogados, y hoy se enfrentan desde la óptica nuestra a dos grandes retos. El primer reto es la retención del talento, y las firmas de abogados son eso, talento, es gente, conocimiento y experticia. ¿Cómo hacen ustedes para retener talento en medio de un mercado joven que se ha venido transformando y acomodando a las exigencias laborales, pero que tiene un perfil totalmente distinto al que podemos tener usted o yo cuando empezamos nuestras carreras profesionales? ¿Cómo están viendo eso y cómo están haciendo un poco todo el tema de remuneración alrededor de estas expectativas que tienen estos jóvenes de talento y de las firmas? Creo que todas las organizaciones estamos de alguna manera conviviendo con ese gran reto, pero yo quisiera llamar la atención de que las firmas de abogados tenemos una dificultad mayor, porque históricamente se ha encasillado a las firmas de abogados y el abogado como una organización muy tradicional, una organizaciones donde el liderazgo es casi que masculino, donde hay un horario que hay que cumplir muy extenso, donde hay muy poco espacio para el desarrollo de los intereses personales. En fin, nos ven como muy conservadores, muy tradicionales. Y claro, el nuevo talento viene con una educación, viene con una visión de vida que es extraña, esa historia que se ha visto de las firmas tradicionales de abogados, por lo cual se nos han puesto unos retos que son muy interesantes de asumir, y que ese interés que nos genera lo recibimos de una manera muy positiva. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atraer a las nuevas generaciones, a esas mentes brillantes, para que se vengan a trabajar a DLA Piper Martínez Beltrán? Entonces, hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en que los abogados tengan un espacio muy importante para desarrollar su vida personal, para que puedan desarrollar sus intereses. Somos muy respetuosos de esos espacios, tratamos de manejar unos horarios que sean muy normales con respecto a los horarios que se ven en las diferentes
organizaciones que no son firmas de abogados. Tratamos de hacer un esfuerzo muy importante en la inclusión. Yo creo que nosotros nos hemos caracterizado por trabajar muy fuerte en temas de inclusión y diversidad, y creo que eso lo valoran los nuevos abogados, esas mentes brillantes que queremos atraer. Por ejemplo, le doy un dato. Nosotros creo que de las 10 firmas más grandes del país, que tenemos el gusto de participar dentro de las 5 más grandes, yo le diría que de esas 10 firmas más grandes de abogados del país, somos la única firma de abogados que no le exigimos un mínimo de horas de trabajo a los asociados. Esa decisión que adoptamos desde el liderazgo de la firma es el producto de entender cuál es el efecto que tiene esa presión de un mínimo de horas de trabajo sobre los abogados. Y hemos encontrado a partir de estudios psicológicos y psiquiátricos que esa presión que se genera sobre los abogados no genera un efecto positivo ni desde el punto de vista profesional para la firma, pero más importante, que tiene efectos negativos sobre el bienestar de la persona, del individuo, del ser humano, con lo cual tomamos la decisión de que no hubiera un mínimo de horas, y eso lo han recibido los abogados de la mejor manera posible. En los diferentes estudios que hacemos internamente es lo que más agradecen, y eso nos permite decir que tenemos un ambiente de trabajo que es realmente positivo. Doctor Camilo, el otro fenómeno que está pasando pues alrededor de las firmas de abogados y en general de todos los sectores de la economía es la disrupción tecnológica, todo este tema de inteligencia artificial y demás. En el caso particular de las empresas que prestan servicios legales, ¿cómo va a ser ese impacto de la inteligencia artificial? ¿Ustedes qué están previendo que va a pasar? Muy buena pregunta, Carlos, porque le estamos dedicando muchísimo tiempo, todas las firmas de abogados, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Se le ha dedicado un tiempo muy importante a entender cuál es el rol que va a tener la inteligencia artificial hacia el futuro del ejercicio de la profesión. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial ha estado presente ya por décadas en el ejercicio de la profesión. Y eso es así, todos lo reconocemos, todos los buscadores que hoy en día están a disposición de los abogados se tratan de inteligencia artificial. Hoy en día ya no tenemos que ir a las relatorías de la Corte Suprema ni del Consejo de Estado, todo eso ya está para el acceso libre a través del Internet. Eso hace parte de la inteligencia artificial, y eso va a ir aumentando poco a poco con el tiempo. ¿Qué es lo que es fundamental entender de la inteligencia artificial? Y es que la inteligencia artificial no puede reemplazar al abogado. Nosotros hemos tenido la oportunidad, porque DLA como firma global ha contratado los servicios de ChatGPT para que se desarrolle una herramienta. Pero esa herramienta, y diría yo, en general la inteligencia artificial no va a reemplazar al abogado, sino que tiene que servir al abogado, porque la capacidad de la inteligencia artificial de equivocarse es absoluta. Hay un espacio enorme para que la inteligencia artificial se equivoque. Entonces la inteligencia artificial sí sirve para apoyar el trabajo del abogado de manera tal que tengamos o que estemos en una mejor posición para ofrecerle servicios a nuestros clientes de una manera más eficiente, en unos tiempos muy apretados, que es lo que exige hoy el mundo, y sobre todo de una mayor calidad y con unos costos que sean lo más razonables posible. Entonces la inteligencia artificial sí va a cumplir una labor en todas las industrias, en el ejercicio de la profesión del derecho también, pero no va a reemplazar al abogado. Ya para ir terminando, doctor Camilo, ¿cuál destacaría que fue una de las operaciones o las operaciones más importantes que ustedes adelantaron el año pasado? Tendría que destacar es la operación que se hizo de las sopas del grupo Gilinski para adquirir a Nutresa. Tuvimos la oportunidad de asesorar en todo el tema societario, en toda la controversia, en todo el litigio al grupo Gilinski, colaborar en que se haya arreglado, que se haya llegado a una negociación positiva. Yo creo que sin duda alguna
la posibilidad de haber liderado esa discusión representando los intereses del grupo Glis, que es una satisfacción enorme de todo el grupo de abogados, de toda la firma. Prácticamente toda la firma estuvo involucrada en ese proceso, y obviamente que eso nos llena de mucho orgullo, mucha satisfacción. Es algo que nos llevaremos toda la vida, y de haber arreglado tal vez uno de las controversias más grandes que ha existido en la historia del país, en la historia del derecho del mercado de valores. Y eso nos lo llevaremos, y eso nos genera una satisfacción enorme, sobre todo porque se logró una negociación en unos muy buenos términos para ambas partes. Doctor Camilo, ya para terminar, ¿qué está viendo en lo que resta de este año del 2023 y para el año 2024? ¿Dónde se van a mover las áreas de práctica? ¿Cuáles van a ser las más dinámicas? ¿Y qué está previendo usted para el futuro de corto plazo? Sí, yo creo que el área de la práctica de M&A está muy activa este final de año. Ya estamos hablando de final de año, este final de año está muy activa, y sin duda alguna se va a seguir moviendo, va a estar muy activa en el 2024, porque hay muchos proyectos que están arrancando en este momento. Y eso en la coyuntura de la que hablamos ahora. Lo otro que vemos también con un interés muy importante, y que seguramente va a tener mucho trabajo a corto, mediano y a largo plazo, es la práctica de energía y de oil and gas. Yo creo que allí va a haber mucha intensidad de trabajo, y eso nos ha llevado a fortalecer el equipo de una manera muy importante. Lo otro que veo también es todo el tema de recursos naturales, medio ambiente. Yo creo que medio ambiente, por la filosofía de este gobierno, lo que está pasando en el mundo entero, en donde todos los negocios, no importa la industria, tienen algo que ver con el medio ambiente. Y la regulación del medio ambiente hoy en día, de la protección de los recursos naturales, hoy en día es transversal para todo. Es decir, hoy en día pedir un crédito a un banco requiere de un tema o un análisis desde el punto de vista de recursos naturales, con lo cual creo que esas tres prácticas van a tener una importancia mayor que las demás. Doctor Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta conversación. Muy amable. Al contrario, muchas gracias a usted nuevamente por abrir el espacio, y cuente con nosotros para el futuro. A ustedes mil gracias por estar con nosotros. Los acompañamos a que nos sigan en estas conversaciones de las firmas de abogados y del especial de la revista Dinero.